Muy buen día, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 7 del mes número 9, para nuestra última hora de clase, ¿sí? En estos momentos nos encontramos en el área de ECA, Educación Cultural y Artística con ciclo básico. Listo, como ustedes pueden ver en estos momentos, aquí tenemos nuestra plataforma y todo el material con el que hemos estado trabajando últimamente, ¿sí? Hemos visto justamente, quizás por decirlo, clasificaciones en sí de varias de las artes, artes visuales, artes plásticas, artes escénicas. Entonces, como las hemos clasificado, las hemos podido ver individual, danza, música, escultura, etcétera, pero en las tres últimas clases pudimos clasificarlas dependiendo también a, bueno, sus características, sus objetivos y todo eso, ¿verdad? Listo. El día de hoy vamos a ver un tema aparte, pero que aún así sigue siendo importante, que en este caso es el arte, pero el arte en la prehistoria. Pre significa antes, antes de la historia. Como nosotros clasificamos en este caso lo que viene siendo el tiempo, lo prehistórico es antes de la escritura. Desde que comenzó la escritura, en este caso en la civilización de Sumeria, en Mesopotamia, ahí podemos decir que comenzó la historia. Y bueno, ya tenemos otras clasificaciones como la historia antigua, media, moderna, contemporánea, etcétera. Pero hablando de la prehistoria, tenemos otro tipo de clasificación, como es el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, ¿verdad? Obviamente son tiempos, años, muchos años de adaptación de los seres humanos, pero justamente en medio de todo ese tipo de adaptación hubieron ciertas cuestiones que las personas en ese tiempo realizaron que hoy en día lo podemos considerar arte y obviamente con su categoría de arte prehistórico, ¿sí? Entonces, ¿qué es? El arte en sí. Arte de latín ars es la nación que permite referirse a las creaciones del ser humano que expresan una visión sensible del mundo, imaginario o real, a través de la utilización de recursos lingüísticos, plásticos o sonoros, que es prácticamente lo que vimos la vez pasada en artes visuales, etcétera, ¿verdad? Listo. Ahí recordando más o menos el concepto de arte, nos vamos con el concepto de prehistoria. ¿Qué es eso? Prehistórico es aquello que pertenece o es relativo al periodo que estudia la prehistoria. Este último término, por su parte, está vinculado a la vida humana existente con anterioridad al desarrollo de la escritura, es decir, que surgió cerca de 3000 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, todo esto que podemos ver aquí, si unimos un concepto con otro, vamos a saber más o menos a qué se refiere con el arte de la prehistoria, ¿verdad? Características acerca de todo este tiempo. Primero que nada, el arte prehistórico. El concepto de arte prehistórico, por lo tanto, hace mención a las manifestaciones artísticas, obviamente, de los pueblos primitivos que habían en esos tiempos. Esta expresión suele utilizarse para nombrar a periodos históricos muy diversos y a creaciones distantes desde el punto de vista geográfico, lo que hace que el arte prehistórico te contenga obras muy diversas. A nivel general, puede decirse que el arte prehistórico se caracteriza por el esquematismo, el simbolismo y la abstracción. Se trata de expresiones con fines rituales o míticos religiosos, a diferencia del arte moderno que apunta a lo estético. Ya vamos a ver por qué dice que como característica son con fines rituales o míticos religiosos. Tenemos uno, nosotros generalmente decimos pintura, pero en este caso tiene un nombrecito si es en el arte prehistórico, que se le conoce como arte rupestre. La pintura rupestre es una manifestación del arte prehistórico. Estos dibujos eran realizados sobre rocas o en las paredes de las cavernas. Algunas pinturas tienen cerca de 40.000 años de antigüedad y aún se conservan ya que al estar dentro de cuevas lograron resistir el paso del tiempo. El arte prehistórico solía representar escenas de caza o figuras asociadas a divinidades. Además de pintura, pueden mencionarse las esculturas prehistóricas que en Europa se desarrollaron durante el periodo paleolítico. Huesos, placas de marfil, rocas y metales permitían crear estas esculturas. ¿Qué sucede con el arte rupestre? Como nosotros sabemos, generalmente si alguien crea una pintura, crea un cuadro, tiene como que, por decirlo, objetivos estéticos, ¿verdad?
Quizás yo compré un cuadro o realicé un cuadro para ponerlo en la sala de mi hogar, en el comedor de mi hogar. No sé, me gusta pintar o conozco a alguien que le gusta la pintura y tengo la oportunidad de regalarle, comprarle una pintura por su cumpleaños. Toma, ¿verdad? Toma, colócala donde tú quieras. Entonces, si nos damos cuenta, en la actualidad, generalmente el propósito de las pinturas es estético, si queremos decirlo de esa manera, que luzca bien, que se vea bien, agregarlo en un sitio. Pero en el arte rupestre es diferente. Nosotros vimos el concepto anterior que hablaba de algo religioso, ¿verdad? Algo místico, rituales. Obviamente en esos tiempos no tenemos escritura, porque si tuviéramos escritura no sería prehistoria, sino que sería historia, pero se cree, se estima, se valora que este tipo de arte rupestre, primero que nada, no lo podía ver todo el mundo. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos damos cuenta en la actualidad, si por ejemplo vamos a un edificio del gobierno, un ejemplo, vamos a un edificio del gobierno, hay sectores que son para el público común y hay sectores que no. Si vamos a, no sé, a un centro comercial, hay zonas que dice solo empleados, ¿verdad? Entonces, así como en el gobierno, las oficinas del gobierno, hay zonas donde no puede entrar la gente normal, la gente común, sino solo la gente que trabaja ahí. Se cree que en estas cuevas que había arte rupestre era igual. Se cree que estas cuevas, que como pueden ver ahí la imagen, son dibujos, dibujos que generalmente recrean a los animales que habían en esos tiempos, a personas cazando a esos animales para poder alimentarse. Se cree que era un tipo de lugar, de cueva, por decirlo así, que era para que la persona que vaya a cazar se ponga como en modo de cazador, si queremos decirlo de esa manera. Como cuando nosotros tenemos algo importante que hacer y como que comenzamos a pensar, ya, tengo que hacer esto, lo otro, y como que nos ponemos en ese mood, por decirlo así, pensando, yendo a lo que tenemos que hacer. Se cree que estas cuevas eran justamente para eso. Aparte que no todo el mundo podía entrar, solo los cazadores, también se cree que muchas de estas cuevas eran solamente para sus chamanes. Acordémonos que en la prehistoria quizás su religión, si queremos decirlo de esa manera, era mediante, quizás como nosotros los conocemos, como brujos, como chamanes, por decirlo de cierta manera, que tenían contacto con la naturaleza o que quizás podían ver más allá, si queremos decirlo de esa manera. Y bueno, se estima que estos lugares donde estaban este tipo de pinturas era para esas personas o como máximo para los cazadores, que no todo el mundo podía ingresar, ¿sí? Eran pinturas sobrepuestas. Se cree que el arte en sí no era el resultado. No es como nosotros que generalmente hacemos un cuadro o compramos un cuadro por el resultado final. En el arte rupestre se cree que el verdadero arte era el proceso, el momento de hacerlo, el momento de concentrarte, el momento de fabricarlo. Y una vez que ya estaba terminado, seguíamos con otro. ¿Por qué? Porque se han encontrado pinturas que donde estos animales están superpuestos. Primero uno, después otro, e incluso encima, no importa. Entonces se estima que por esa cuestión, lo importante era el proceso, no el resultado final, ¿sí? Entonces, por eso es que nos dice conservados 40.000 años dentro de las cuevas. Afortunadamente, como estuvieron dentro de las cuevas, no estuvieron tan propensos a la humedad como las lluvias, obviamente, que con 40.000 años es obvio que cualquier cosa se iba a ir. Pero bueno, en este caso no, por lo que son de las cuevas. El tipo de pintura era una pintura especial para ellos, de animales, de sangre, en este caso también de ciertos alimentos que se molían, etcétera. Y por esa razón es que generalmente cuando vemos pinturas rupestres solo vemos dos colores, negro y rojo, por los materiales que tenían en esos momentos, ¿sí? Entonces, todo esto con lo que viene siendo el arte rupestre. Por eso nos dice que solía representar escenas de caza o figuras asociadas a divinidades, ¿sí? Por esta razón de todo lo que se cree del arte rupestre. La Venus de Willendorf. ¿Qué es esto? Entre las más importantes obras del arte prehistórico se encuentra la Venus de Willendorf, una estatuilla de formas femeninas que se asocia al grupo generalmente conocidos como Venus paleolíticas. Se trata de una serie de esculturas que comparte características como sus exagerados atributos femeninos y su tamaño. En el caso particular de Wildenford, su altura es de 11 centímetros aproximadamente. Posee la cara cubierta y no tiene una base que le permite montarse en pie.
Su descubrimiento tuvo lugar en el año de 1908 en un asentamiento paleolítico en el suelo austríaco durante una excavación y se estima que fue creada entre los años 24.000 y 22.000 antes de Cristo. Imagínense, si nosotros estamos en el año 2025, no estamos ni siquiera en el año 10.000. Esa figura se supone que es de 24.000 años antes de Cristo. ¿Qué sucede? Obviamente, cuando nosotros hablamos del Paleolítico, hablamos de una época en la que la población se movía de un lado al otro. Era nómada o seminómada, dependiendo de las condiciones del sitio. Entonces, es muy obvio que si yo soy seminómada, si por ejemplo ahora en la actualidad yo vivo en Guayaquil y he decidido irme a Cuenca, pero he decidido irme a Cuenca una semana, obviamente no me voy a llevar mi cama, tremenda cama, o tampoco tan grande, pero es algo grande. No me voy a llevar mi televisor, no me voy a llevar mi lavadora, etcétera. Instrumentos grandes. ¿Por qué? Porque solo me voy 10 días a Quito, un ejemplo. Pero si quizás yo me fuera a vivir a Quito, un ejemplo, 3 años, ahí sí, me llevo todas las cosas que tengo, que no sé, un ejemplo, lavadora, muebles, cama, todo eso, ¿verdad? Entonces, una cosa es ser nómada, que vas de un lado al otro, y otra cosa es ya estar asentado en un sitio. Entonces, cuando hablamos del Paleolítico, hablamos de la población que era nómada o seminómada. Así que el tamaño de esta escultura de 11 centímetros no es de sorprenderse porque obviamente las personas que iban de un lado al otro iban a necesitar objetos o cosas que sean muy transportables, que sean livianas, que yo las pueda llevar de un lado al otro. Esta es una de las primeras esculturas que existe en la humanidad porque no es la única. Existen varias Venus, y se le dice Venus porque, bueno, la diosa de la fecundidad, etcétera, porque como podemos ver en la imagen, tiene forma femenina. Y se cree, se estima, que este era un tipo de amuleto para la fecundidad, para la fecundación, ¿sí? Como la mujer era la que obviamente podía dar a luz, se estimaba que esto era próspero, abundancia, etcétera, ¿verdad? Por esa razón es que se nota perfectamente caderas grandes, pechos grandes, pero en ninguna de las Venus encontradas se ve un rostro. Siempre tienen así como un tipo de cabello o como que si nosotros quisiéramos decir un tipo de gorra, algo así, de ese tipo de lana. La cuestión es que cara no se ve, pero se nota perfectamente que es una forma femenina. Acerca de estas Venus que se han encontrado varias, y bueno, obviamente pequeñas porque como les digo, data de la era del Paleolítico y en el Paleolítico acordémonos que la población era seminómada, ¿sí? Por eso no llevaba cosas grandes. Esto, por ejemplo, es una de las cuevas, la cueva de Altamira. Por otro lado, representando la pintura rupestre está el bisonte encogido de la cueva de Altamira en Cantabria, España. La importancia de esta obra es múltiple, ya que se encuentra en el sitio en el cual se descubrieron las primeras pinturas de esta naturaleza, todas pertenecientes al Paleolítico Superior y muy bien conservadas, ¿sí? Obviamente al estar dentro de las cuevas, como les comenté hace un momento, no hubieron lluvias ni nada por el estilo, así que pudieron conservarse, ¿sí? Y aquí, como podemos ver, obviamente son tipos de pinturas, si quizás quisiéramos decirle de escenas o de momentos que vivieron las personas de ese tiempo. A ver, denme un segundo. Ahí está. Aquí como podemos ver bisontes, zonas, bisontes, animales superpuestos. Acá un poquito más acá, ya no lo puedo, acá ya puedo moverlo, listo. Ahí está. También ellos manejaban el 3D. ¿Cómo manejaban el 3D? Sencillo. Hacían sus figuras en rocas. Pero ¿qué sucede? Cuando hablo de rocas, no hablo, bueno, se nota que es rocas, sino en protuberancias. Es decir, justamente si había una roca que sobresalía, ahí hacían el lomo. No hacían la cara, no hacían las patas, no, sino que el lomo, como para que se vea superpuesto. Y eso es lo que actualmente nosotros conocemos como 3D, ¿sí? Entonces tenían ese tipo, quizás por decirlo, de inteligencia, si queremos decirlo así, acerca de tratar de hacer sus obras lo mejor posible, ¿sí? Y Stonehenge, ¿qué es eso? Ya aquí no es el paleolítico, sino que más bien es el neolítico. La diferencia del paleolítico y el neolítico es que en el neolítico la población ya se asentó, ya comenzó a tener lo que viene siendo la agricultura, la ganadería, y obviamente para tener agricultura y ganadería tienes que quedarte en un solo sitio. Por lo tanto, el sistema cambió por completo.
Finalmente, en Stonehenge es un monumento cuya inmensa popularidad excede los límites de los conocimientos y el interés por el arte prehistórico. Su diámetro es de poco más de 100 metros y se calcula que haya sido construido entre los años 3100 y 1600 a.C., plazo que une el fin del Neolítico y el comienzo de la Edad de Bronce. Su importancia se debe a que despierta un gran número de interrogantes con respecto a su procedencia, especialmente por lo sofisticado, de su arquitectura, que no parece tener competencia en su contexto histórico. Aquí, como pueden ver, puse una imagen donde ustedes pueden ver claramente a personas. Estamos hablando de personas normales, no niños. Ahora miren, miren el porte de las personas y miren el tamaño de esto. ¿Sí? Esto, como nos dice la lectura, es justamente finales del Neolítico entrando a la Edad de Bronce. ¿Qué pasa? Que obviamente ya para el Neolítico ya la población no iba de un lado al otro y se estima que hicieron. ¿Cómo lo hicieron? No lo saben por el tamaño de la roca y como ustedes pueden ver el tamaño de las personas. Ahí vienen las típicas conjeturas de que fueron extraterrestres y cositas así. Pero bueno, no se sabe cómo fue que movieron tremenda cantidad de piedras, porque aparte se supone que el sitio en el que está es un sitio completamente perdido. No es que era una zona donde habían casas en esos tiempos, habían lugares y por eso lo hicieron aquí sitio nomás. No, se supone que es un lugar muy, muy apartado. Entonces esto, bueno, obviamente pone a la gente a pensar en esos tiempos cómo lo hicieron. Y bueno, y este caso, ya estamos hablando de un tipo de arquitectura del Neolítico, ¿sí? Entonces, como podemos ver, no fue muy extenso, pero sí vimos acerca de todo el tipo de arte que comúnmente se lo tiene visto en lo que cuando hablamos de arte prehistórico, ¿sí? De la prehistoria. ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? Listo, denme un momentito, voy a tomar lista. Se encuentra Chagna Michael, Fernández Sánchez, Wambo Esperanza, Presente, licenciada. muy buen día, Mendoza Ok. Espinosa, Presente, licenciada. listo, gracias, Villa Suárez, Presente, licenciada. listo, buen día, deme un segundito, listo, se encuentra Andrade Torres, Macías Anayeli, Presente, licenciada. listo, buen día, Nieto Elkin y Ramírez Luna, Ramírez, presente. listo. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me pueden escribir por WhatsApp. Que tengan una excelente mañana, pasen muy bien.